¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarles y estamos felicísimos en de poder estar juntos compartiendo, porque la distancia es nada cuando el amor es grande, ¿no? Realmente nos sentimos tan estrechamente unidos hoy como nunca antes, de verdad, porque además nos convoca un gran plan de Dios, soberano plan, que nos llena también de alegría y entusiasmo, ¿no? Al ver a Dios obrando, no sé a vos, pero creo que sí, que a todos nosotros nos llega de la misma manera, por supuesto en medio de la situación preocupante, caótica, desde la perspectiva del mundo, pero nosotros pudiendo mirar por adentro y a través del corazón tierno de Dios, que no carece de planes y propósitos altos y sublimes, bueno, nos llenamos de expectativa y bueno, estamos con sumo gozo de ver también para nosotros como iglesia una nueva instancia. Nos notamos en una plataforma inigualable, inimaginable, impensada también, que de repente estemos donde estamos. Es sumamente interesante el estar viendo lo que nos está sucediendo. Y bueno, te animo a que seas de los que te ingresás voluntariamente y sin fuerza de por medio, ¿no? Que Dios no tenga que forzarte a entrar dentro de esto, que realmente se vuelve muy emocionante, como te decía, y nos está llevando a lo que no conocemos, y eso es lo más emocionante también de esto, porque vamos rumbo a lo que nunca vimos, vamos a caminar por donde nunca caminamos antes, y bueno, son promesas de Dios, y esto uno lo está hablando, por supuesto, en la perspectiva de fe, de creer el plan y los propósitos de Dios, ¿no? Uno también se quiere ver, por qué no, y salvando distancias, en el ejemplo de Job, ¿no? Que jamás acusaba a Dios de despropósito alguno. Claro, lejos está de él eso, sino que él, el soberano, el que rige los cielos y la tierra, él es el que está orando, el que está permitiendo esto, el que está cumpliendo a través de esto su bendita palabra. Y bueno, nosotros vamos de la mano de él. Dios nos está conduciendo de una manera maravillosa. Tenemos que sentirnos felices de pertenecer a la Iglesia de Cristo, que Él nos haga pertenecer a lo suyo y suyos siendo poder estar entonces en ese marco de seguridad. Por eso te animo a que no te dejes estar afuera. Claro, cuando normalmente funcionábamos, bueno, llega el día, llega la hora de culto y casi que bueno, por costumbre, ¿no? Vamos, nos presentamos y ahí estamos y nos sentamos, participamos, cantamos, alabamos, se nos ministra, y esa situación de costumbre, o por lo menos de esa manera, ha cambiado. Entonces uno tiene que imponerse el decir, bueno, ahora es tan fácil, diríamos, escucharlo, es un clic nada más en la computadora o entrando en el celular, o simplemente no hacerlo. Eso podría ser algo terrible y camino hacia una debilidad creciente. Es decir, con esto lo que estamos hablando es que todos tenemos que acentuar un poco también nuestro grado de responsabilidad y saber que esta es la metodología ahora que Dios está haciendo, y que tenemos que, bueno, acopiarnos, alinearnos con esto y hacer nuestra mínima parte de estar en este otro, pero hermoso contagio de algo de lo que Dios está ministrando, y como digo, tan abundantemente en nuestros corazones en estos últimos días, que bueno, que son algunos cuantos, ya no son tantos, pero parece, no sé ustedes, a mí me parece que esto lleva mucho más tiempo del que en verdad lleva, ¿no? Esto es algo que nos ha sorprendido y estamos viendo tan intensamente todo que bueno, parece que el tiempo fuese un poco más de que en verdad ha pasado, y las cosas que están sucediendo realmente nos avisan de cómo vamos ingresando a etapas cada vez más hacia adentro, ¿no? En lo que es la pandemia, en lo que es el mundo, sus consecuencias y demás. Además se habla de que, bueno, después, si esto llega a un término, como suponemos y entendemos que sí, el pico máximo de la emergencia sanitaria, pero después van a quedar residuos de consecuencias, y en el ámbito financiero, económico, global, todo eso también puede venir, y seguramente vaya a venir aparejado. Pero como digo, todo eso lo estamos mirando en ese plano humano,
pero este es el diario del lunes de Dios. Cuando tenemos la Biblia abierta, sabemos las cosas anticipadamente y eso nos da la fuerza de estar seguros en el autor y en el consumador de todas estas cosas que nos va llevando de la mano. Y importantísimo todo esto, como te digo, que no te descuides, que hagas clic y escuches las prédicas, que te sientes donde sea, en el momento oportuno y bueno, y te sientas a recibir de Dios, como quien está allí sentado en el teatro, está en la presencia de Dios, que no te falte eso, como que hay que rehacerse, hay que replantearse la costumbre del congregarnos, porque ahora nos estamos congregando de esta manera, y bueno, no es que uno vaya a entrar, aunque si lo quisiera hacer, uno lo podría hacer, creo, en lo que es, por ejemplo, bueno, la info de saber quiénes y cuáles y cuánto tiempo estuvieron viendo, escuchando, recibiendo la palabra, pero no se trata de eso, porque en verdad el que vela, el que cela por nuestras vidas es el Espíritu Santo, ¿no? Que dice que nos cela además con celo santo. Así que bueno, vaya un poquito este amable rezongo de Dios, ¿no? En el sentido de exhortación, de decir, bueno, no nos quedemos, nadie empiece a ocupar la cola en esta caravana de este éxodo largo, que bueno, que cuanto menos estirado esté el éxodo, camino a la tierra prometida que todos vamos, que es el cielo, y estemos más agrupados, bueno, mucho mejor. Bueno, tras esas breves y no tan breves recomendaciones e introducciones al tema y al momento, que nos hace bien un poquito de charla así, ¿no? Vamos a la palabra que Dios tiene hoy para nosotros, aquí en primera carta a los Corintios, vamos a ubicarla allí, en el capítulo 8, y vamos a leer tan solo un solo versículo, que es el versículo 6. Y bueno, como decimos, estamos en el culto que lo estás haciendo ahora donde estés, y estaría bueno que inclusive entonces lo hagas Biblias de por medio, ¿no? Como quien se impone, se obliga un poquito esta jerga de hacer las cosas como las haríamos estando presentes, y porque estamos en presencia de Dios, bueno, hagamos también esa otra y esta parte ahora de cada uno de nosotros tener nuestra Biblia ahora abierta, como decimos en primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, y bueno, vamos a leer versículo 6, pero oramos. Primero, Padre, Dios eterno, te invocamos en este momento para con todos y sobre todos, en este tu maravilloso plan acelerado, con una abrumadora manera de cumplimiento, que nos ha sorprendido a todos, aún a los más preparados, a los que ya estábamos avisados, pero de repente esto sucedió. Y Señor, nos querés encontrar a todos prontos y preparados para lo que está viniendo, pero también que se haga en nosotros efectiva esta maravillosa obra tuya que trae todo lo que está pasando, un gran propósito, Señor, para con nosotros y para con toda la humanidad, y para con nosotros también tu iglesia. Por eso te pedimos que estés abriendo en nosotros la sensibilización, las puertas de nuestra alma, para poderte escuchar, atender, para poderte entender y recibir, Señor, pronta revelación que nos haga crecer en el amor, la fe y, por qué no, el temor reverente a ti y a tu grandeza, poder y autoridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y digamos amén. Bueno, leemos aquí en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a leerlo de vuelta, porque es fácil de entenderlo, pero a la vez un poquito parece entreverado, pero pensando un poquito en lo que estamos leyendo y ya entrando en lo que Dios está hablando, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Señor, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que nos abrigues en tu amparo, en tu fortaleza y entre tus alas, oh Dios omnipotente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como decíamos, es tremendo lo que está sucediendo y son muchas cosas que están pasando desde el soberano, desde su estrategia, desde su plan supremo, y son cosas que realmente a relieve salen a relucir, cosas que vienen también y pretenden y nos pretenden a nosotros en lo que es el plano del reconocimiento de la grandeza de un Dios que lo teníamos como quien lo teníamos, pero la revelación de Él sigue en aumento. ¿Y cuándo más? Cuando estas cosas suceden, cuando estos hechos se nos manifiestan también a nosotros, porque no estamos exentos, por supuesto que estamos dentro de toda esta realidad, también a nosotros se nos aumenta una experiencia maravillosa, ¿no?, de lo que está sucediendo, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo viene de quien está haciendo que esto suceda. Porque esto es realmente obvio, ¿no?, que denota grandeza, ¿sí?, la autoría de aquel que sublimemente, siendo quien es, está gobernando, está dominando, está ejerciendo su poder, su gran poder de influencia sobre toda la humanidad. Uno se pone a pensar por momentos nada más, como que flashes como de las cosas que están siendo cambiadas, ¿no? Y uno mirando desde el ángulo de la óptica de Dios, uno mira en lo positivo y dice cuán grandes cosas Dios está haciendo, ¿no? Cómo Dios ha cambiado ese aborigen, ese ritmo impresionante, increíble, imparable, parecía de un mundo consumista, un mundo que iba detrás de la economía, del dinero, de las ganancias, de los negocios, de la prosperidad, y todo eso de repente, como que en seco Dios deteniendo toda esa locura, esa inercia que parecía imparable, y ahora de repente todo el mundo como en quietud, como justamente en cuarentena, guardados, vueltos a sus casas, a sus familias, los que la tienen, y quizás saliéndose por fuerza, ¿no?, prácticamente casi que del todo, o quedando en un margen muy limitado de sus actividades laborales y demás. Sabemos que bueno, no estamos hablando de todo eso material y laboral como algo negativo y nocivo en sí mismo, sino en la sobredimensional manera de vivirlo que lo ha llevado un mundo al cual pertenecemos y que quizás, bueno, como el resto del mundo, aún nosotros mismos, si no nos cuidáramos, entramos en ese aborigen, en eso sobredimensionado de lo material y el materialismo, y no nos damos cuenta. Pero como digo, como Dios tan grande como Él solo es y lo puede hacer de esta manera en cuestión de horas, ¿no? Le paró esta manija increíble de un funcionamiento loco y sin ton ni son de un mundo que parecía descontrolado, y de repente todo esto ahora se acomoda como se está acomodando, como Dios, ¿no?, se está manifestando, como en definitiva podemos notar la autoría y diríamos un poquito, ¿por qué no?, la manifestación de Dios de una manera tan tangible y visible como yo creo que de manera creciente. Pero esto que estamos hablando que tiene estas características y esta connotación global, globalizada, que se ha impuesto más allá de naciones, de poderíos económicos y demás, sobre todos y por igual, esta palabra nos está dejando ver justamente que Dios es un Dios que se manifiesta. Y generalmente, lo tenemos en la medida de manifestación que hasta el momento Él mismo ha dejado de sí mismo, oportunamente, según las ocasiones y los tiempos y los tratos que Él ha querido tener con la humanidad y con nosotros mismos, tenemos en la medida que eso ha sido así. Pero ahora hemos entrado en una dimensión mayor todavía. Y Él está haciendo todo esto que venimos diciendo,
Y miramos también en esta palabra para darnos cuenta que Dios tiene esas connotaciones, ¿no? Una de ellas, la más vista por nosotros, en la cual nos encontramos más en este tiempo, y todo esto cuando se está hablando, ¿de quién estamos hablando? De Dios el Padre. Dios de quien dice proceden todas las cosas. Todo lo que estamos viendo proceden de Dios, porque no podemos adjudicarle a nada más diferente justamente que a que Dios mismo no es que está atrás de esto. Dios está por encima de todo esto y Dios está obrando porque dice que todas las cosas proceden de Él. Digo porque la versión, claro, que puede haber por ahí, que esto salió de un laboratorio y que pasó así, que pasó así, pero bueno, más allá de cómo se hayan hecho las cosas en estas instancias, de hecho nosotros sabemos que esto ya estaba escrito, anunciado con anterioridad hace miles de años. Sabemos que estos son parte de las señales de la segunda venida de Jesucristo y aún no es el fin. Pero en definitiva, estamos viendo, ¿no?, un Dios que se está manifestando, y empezamos a decir recién a la luz de esta palabra que tenemos aquí abierta en el versículo 6 de versículo 6 de Primera de Corintios, capítulo 8, donde Dios, decíamos, se nos da a conocer a nosotros, claro, como iglesia, como pueblo de Él que somos, como nuestro Padre. Y esa es la asignatura que nosotros tenemos y que está muy bien, en lo cual Dios ha venido trabajando y por supuesto va a seguir trabajando en nosotros en su amor paternal, en los cuidados que Él tiene y que nosotros de Él precisamos en una generación angustiosa y difícil de vivir y sobrevivir en las cuestiones que hoy hace a la sociedad, a la carencia de amor, a hogares destruidos, personas solitarias, una cantidad enorme, infinidad de cosas que se viven puertas adentro y que muchos llevan a lo largo en el transcurso de sus vidas un bagaje enorme. Son como un tren lleno de vagones enganchados para atrás en el pasado, cargados de cosas muy pesadas, muy duras, y ahí la paternidad de Dios, el amor, la manifestación, el conocimiento, la expresión, la revelación de Dios como Padre, ¿no?, ha pasado a ser tan vital, tan importante, tan sanadora, tan imprescindible, tanto como Él es Dios Padre, ¿no? Algo que nos llena de orgullo, algo que nos hace vivir y sentirnos bajo su amparo, bajo las alas del Omnipotente. Y eso nos da todo ese marco de paz, de confianza, de ministración, donde se ha acentuado mucho en esto, y esto por supuesto de parte de Dios. Pero si lo miramos aún en el orden de lo que nos está diciendo el versículo 6, aún antes de Él, como quien es, antes de manifestarse como Padre, se habla de Él como Dios mismo. Y eso mismo nosotros lo vemos en nosotros y en el conocerle a Él cómo fue. Antes de conocerlo como Padre, lo conocimos como Dios, y nos reveló en la medida de conocimiento, más bien de desconocimiento que teníamos de Él, se nos reveló primero justamente, Él es Dios, y algo vino a nosotros en luz de saber y cuán grande que es Dios, esa grandeza, esa manifestación de justamente de un Dios infinitamente grande, temible y todopoderoso. Fue en verdad, y claro que la experiencia de todos nosotros también, fue en verdad lo primero que nos pasó. Claro, después que entramos mediante Jesucristo, como dice esta palabra, todo es mediante Jesús, que entramos en la adopción, Dios nos acepta como sus hijos adoptivos mediante el sacrificio de Jesús, y bueno, y ahí conocemos la paternidad de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Dios se está mostrando como Dios, para que mucha gente pueda llamarlo luego Padre también. Esto es maravilloso, ¿no? Esto es justamente lo que venimos nosotros de alguna forma tipificando en fases, en etapas, como lo quieramos llamar, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que hacia esto vamos, hacia esto va Dios en todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Dios se está manifestando como Dios, ¿sí? A la luz de que, como dice acá, todas las cosas proceden de Él. Todo esto que está sucediendo tiene que ver con eso, ¿no? Que Dios se está
manifestando en su infinita grandeza. Hoy es más fácil que hace unos días atrás hablar con la gente y hablarle de Dios, hablarle de su gran poderío, hablarle de lo que Él es, ¿sí? En cuanto a lo global, a lo universal, en cuanto a su infinita grandeza, en cuanto justamente a aquello que se empieza a manifestar para el incrédulo, para la persona que no tenía mínimo conocimiento de Dios, pero se le empieza a manifestar a través de estos hechos a través de los cuales Dios trata con la gente, y cosas, como dice claramente esta palabra, son cosas que vienen de Él, porque de este Dios que hay y que es uno solo, es Dios y Padre, de Él dice que proceden todas las cosas. Y si miramos justamente algo un poco en paralelo, quizás lejos de poderlo comparar en sus dimensiones, ¿no? Cuando llegue el momento de la gran tribulación y entonces no sea una plaga de baja mortandad como es el coronavirus, pero que está afectando como está afectando por todo lo que venimos diciendo, porque ha puesto en jaque a todas las naciones, todo el mundo en cuarentena y demás. Pero en definitiva, en el Apocalipsis 15, que se nos habla en forma adelantada, ¿no? De algo que no sucedió todavía, que no es esto que está sucediendo ahora, pero cuando suceda la gran tribulación y cuando no venga una plaga, cuando venga las 7 plagas postreras, ¿no? Cuando dice que van a haber ángeles que van a derramar 7 copas con las plagas, ¿sí? Sobre todas las naciones, pero justamente en ese entorno y un poquito antes, pero a la luz de esa experiencia, ¿sí? De la manifestación de la grandeza y el poderío de Dios, con aquellos en ese tiempo que no llegó todavía, y lo hablo así, lo claro, porque hay gente que de repente se pueda confundir y pensar que ya estamos en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación. Este es un momento anterior de anticipación y de principio de dolores. Como decían aquí en Apocalipsis, en el capítulo 15, el versículo 4, dice que en un momento se va a decir así en el cielo, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, cuando los juicios de Dios se manifiesten, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber temor en la gente. ¿Quién no te temerá, oh Señor? La gente va a ver, va a conocer lo dimensionado infinitamente grande de Dios y quién es Dios. Esto cuando vengan los juicios, cuando se manifiesten los juicios, que también van a glorificar a Dios, van a reconocer que Él es Dios y que Él es el Santo. Las naciones, dice, vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Sí, ¿a raíz de qué? De que los juicios se han manifestado. Y estamos en un momento donde no nos tiembla el pulso cuando decimos que esto que está pasando son juicios de Dios. Esto que está sucediendo, y por qué los principios de dolores, que son, diríamos, como que pequeñas muestras de lo que va a ser la gran tribulación, y la gran tribulación son juicios de Dios. Bueno, estos son primeros principios de manifestaciones de juicio de Dios en dimensiones mucho más chicas de lo que va a ser la gran tribulación. Pero en definitiva son juicios de Dios. Y esto está manifestando la grandeza de Dios, por lo cual dice que las naciones van a temerle, las naciones van a glorificarle, van a reconocer que Él es santo, y van a venir delante de Él y le van a adorar. Bueno, ese efecto es lo que primero nosotros tiene que suceder. Nosotros que sí somos conscientes, como no todavía la gente, en su debida medida, pero sí nosotros, porque somos el pueblo de Dios y que sí somos conscientes que los juicios de Dios están llegando, ¿sí? Entonces en nosotros mismos tiene que ganarse pecho adentro la revelación qué grande que es Dios, y que nosotros podamos temer a su grandeza, que venga un renuevo, un avivamiento nosotros de reconocer la grandeza de Dios y del temor a Dios. Saber que Él es santo, eso quiere decir apartado del mal, para que nosotros, viendo que Él es eso
y que se disjusta contra lo contrario y se manifiesta en contra a través de estos juicios, entonces nosotros, temiendo a Dios, buscar la santidad también. Y ser también de los adoradores. Las naciones vendrán y le adorarán. ¿Por qué? Porque los juicios han llegado. No es que llegaron los juicios en la medida de la gran tribulación, no son las 7 plagas, pero sí Dios se está manifestando. Dios, el que es Padre, ¿sí? Pero de quien vienen todas las cosas, también estas. Cosas que nos tienen que sacudir un poco el polvo a nosotros también. Que nos tienen que reavivar nuestra revelación de Dios y ensanchar en esa visibilidad de su grandeza para que nosotros nos alegremos y le glorifiquemos y digamos qué grande que es nuestro Dios, qué poderoso que es Dios. ¿Cómo puede Él, así de fácil, en un instante, en un momento a otro, parar al mundo, parar las naciones, parar la economía, detener lo que parece sin freno, hacer Él lo que quiere y poner a la gente adentro de sus casas, ¿sí? Y empezar Él a tratar con Él, pero también con nosotros que somos su pueblo? Es un momento para no perdérselo, es un momento para aprovechárselo del todo y todo sin que nos quede nada de todo esto tan maravilloso que tenemos que disfrutar en definitiva y de experimentar como nunca antes el hecho de que Él es un Dios grande y es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios sublime, un Dios que lo llena todo, un Dios temible, un Dios que tiene que ganarse ese lugar, recuperarlo si acaso lo perdió en alguno de nosotros, de que Él es un Dios temible, un Dios santo, un Dios digno de adoración, porque de Él vienen estas cosas también. Él es también Dios Padre, pero antes de ser Padre nuestro, y para que sea Padre nuestro, tiene que ser primero nuestro Dios. Nuestro Dios en la manera que lo va a querer ser y manifestarse como inicialmente se lo manifestó a nosotros también en la gran tribulación, pero lo hizo a nosotros en su debido tiempo, primero como Dios. Y esto es un poco aquello que le decimos a Dios muchas veces, el volver nosotros a la senda antigua, volver a los inicios. Es como que Dios nos cava más hondo, ¿sí?, en nuestra conversión y nos pone más a tono con quién es Dios. Pero también sepamos esto, que es lo que Dios está haciendo con el resto del mundo, porque en definitiva se está manifestando como Dios, pero para luego manifestarse también para con ellos como Padre, sí, porque inmediatamente de todo esto, después de todo esto, ¿quién viene después de todo esto? Bueno, Jesús, ¿no? Porque dice que de Dios, el Padre, proceden todas las cosas, aún estas cosas que están pasando en estos días. Y también inmediatamente luego pasa a hablar de Jesucristo, dice que hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y también dice nosotros por medio de Él. Inmediatamente lo que viene para llegar a aquello de que Dios, quien se está manifestando como tal, pasa a ser Padre de naciones, de multitudes, es que se va a manifestar y se manifiesta entonces el mediador. Y eso nos pasó a nosotros también. Se nos reveló que Dios era real, inmediatamente se nos manifestó la verdad de que Jesucristo era el mediador y es el mediador. Y lo tomamos a Él como quien es, ¿no? Es el Señor de nuestras vidas. Es a través de quien podemos ir a Dios, ese Dios tan grande, inaccesible, infinitamente puro, inmerecido, Jesucristo, que es el mediador, que es mediante su sangre derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que también acto seguido viene, tras aquello que está viniendo, y ya sabemos de quién viene, porque todas las cosas vienen de Dios. Sí, lo que viene es también la manifestación del mediador, a través de Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, la salvación, el perdón de pecados, y mediante de quién somos nosotros también, y muchos más, mediante Jesús, que ellos también puedan tener y van a tener
entrada al Padre. Es maravilloso ver a Dios en acción. Es maravilloso ver lo dimensionado de Dios y volver a caer a sus pies. Y volver a temerle como antes y más que antes. Es maravilloso temer y temblar ante su presencia y ver cuán santo y puro y apartado de lo malo es Él. Tanto que se levanta como se levanta con juicios, porque santos y verdaderos y justos son los juicios de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora. Por supuesto que nada de lo que está pasando es inmerecido, esta humanidad de lo apartada que está y estado de Dios. Por supuesto que esto es apenas nada, un principio de dolores nada más, como un pequeño aviso. Terrible va a ser estar en la gran tribulación, y hay de aquellos que moren en ese momento. Por eso hay que ahora, y por medio de Jesús, sí, esconderse y llegar a Dios y amigarse con Dios y entrar en paz y reconciliación con Dios, porque eso es posible, porque es mediante Jesucristo. No es mediante las buenas obras, no es mediante la religión, no es mediante ideologías, sino mediante solo Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios, el Padre, y nosotros. El que es Dios grande y temible, de quien viene todas las cosas, pero es Padre también, pero hay un solo mediador y ese es Jesucristo. Es momento de reconvenir todo esto, es momento de reafirmar nuestros pies, de meternos más adentro, de mirar grandeza inescrutable y desconocida a la medida que hoy sí se da a conocer, y presentarnos delante de ese Dios, sí, con temor y temblor, y saber que santos y verdaderos son sus juicios, y que Él es el Señor de toda la tierra, y que Él está tratando con toda la tierra, de la cual somos parte. Él está tratando con las naciones, pero está tratando con su nación santa, que es su pueblo también, para que nosotros nos profundicemos más en la persona de este maravilloso, glorioso, infinito Dios, nunca antes conocido como ahora lo estamos conociendo. Que a nosotros también nos haga temblar su grandeza, nos haga temblar su poderío, que nosotros entendamos que esto se está también extendiendo sobre las naciones, y esperemos lo que esto está produciendo y va a producir en gran medida, que es una gran cosecha de almas. Yo creo que si en la gran tribulación la gente que va a quedar, que va a ser la peor, la que no se fue con Cristo, si cuando vengan los juicios dice que las naciones van a venir y lo van a adorar, es lo que acabamos de leer ahí en Apocalipsis 15, cuanto más en este tiempo muchos doblarán rodilla y muchos confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero bueno, eso empiece por vos y por mí, porque nosotros primero y antes que todos estamos ante lo que está pasando. No es que nos pase a nosotros antes, digo que estamos antes porque discernimos antes que ellos, entendemos mejor que ellos, que el resto del mundo, y por eso si en espera que a ellos también le caiga la ficha y terminen de entender todo esto que nosotros ya entendemos, sí, para que ellos también teman, reconozcan, honren, adoren, sí, y a un Dios tan grande como que vos y yo ya sabemos que tenemos. Así que es momento de entregarnos más, es momento de rendirlo todo, es momento de temblar delante del trono, es momento de convertir lo que falte convertir, es momento de rendir lo que falte rendir, ¿sí? Porque estamos ante el Santo, estamos ante el Dios de toda la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, de verdad te damos mucha gloria, Señor, porque hoy nuestro corazón tiembla más que antes ante tu grandeza. Señor, nos espanta tanto poder, Señor, y nos hacemos uno con aquel Moisés cuando dice en tu palabra que cuando estaba ante tu poderío manifestado en el monte de Sinaí, dice que era espantoso y terrible, y que aún aquel lugar temblaba y humeaba ese monte por tu grandeza. Señor, ¿cómo no te temerán las naciones si tú eres un Dios grande y poderoso? Señor, pero que sea primero tu propia iglesia la que en este momento, Señor, se incline delante de tu trono y te adore y te alabe en admiración, porque, Señor, grandes y poderosos son tus juicios. Señor,
Dios de toda la tierra, ten para ti nuestros corazones. Entregamos a ti nuestras voluntades. Todo procede de ti, nosotros procedemos de ti y somos para ti. Nuestra vida tiene un único propósito, vivirla para ti, porque venimos de ti y somos para ti. Es lo que también desea tu palabra. Te pido, Señor, que eso nos reprograme, nos recodifique como iglesia, Señor. No somos para nosotros, menos para el mundo. Somos para ti, de quien hemos procedido. Y todo mediante Jesucristo. Gracias, Jesús, por ser el único y suficiente y poderoso mediador entre Dios Padre y nosotros, tu pueblo, tu iglesia, más todas las naciones que vamos a ir a alcanzar por ti y para ti y en tu nombre, Jesús. Y decimos y digamos todos amén y amén. Tremenda palabra, de verdad que Dios nos mima, nos habla y nos deja ver cosas que los antiguos desearon vivir. Algo que lo decimos, una frase que repetimos con bastante normalidad, pero tal cual. Y cuanto más se cumplen momentos así, porque estamos ante los juicios de Dios. Eso quiere decir que dice que estamos entonces ante la grandeza de Dios. Y eso es bueno y es sanador y purificador para nosotros mismos también. Así que emocionate con lo que se nos está dejando vivir, alegrate, sintonizate, ingresate en todo esto, vivilo, asentalo en tu alma, no te lo pierdas, ¿sí? Para que no quedes fuera, ¿sí? Entra en medio de todo esto de lleno, porque para vos primero viene, para la iglesia, para el pueblo de Dios, pero para millones de personas que también están siendo tratadas de que Dios es Dios grande y Dios poderoso, pero también es y va a ser Padre de ellos también. Y todo, una vez más lo decimos, mediante Jesucristo. Así que, bueno, los bendecimos a todos en el nombre de Jesús con esto que Él nos ha dado para compartir con ustedes en este día tan importante, tan central para nosotros. Y bueno, a seguir adelante, a ser parte de todo este mover de Dios. Y hoy estaba en lo que estaba en un momento y pensaba en este momento, bueno, cuando sea el momento de compartir la palabra, capaz que podría ser lo que ahora me acuerdo, que pensé, y lo digo ahora como parte de nuestro ejercicio, ¿no? De decirlos como iglesia, no perdamos nada, ni siquiera lo que vendría en este momento. ¿Y por qué no hacerlo a partir de este momento también, que es ser parte de la obra de Dios, del reino de los cielos a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Porque claro, es como que todo se altera, pero que no se altere lo que no tiene que alterarse. Y no tiene por qué alterarse esta parte que es más que solo contribuir. Les digo, se puede hablar de ese ángulo, y más en estos días que hemos estado haciendo trabajos así en la radio, ayer todo el día, hoy 3/4 partes del día, de la mañana hasta media tarde y un poco más. Pero más allá de eso, pero también para eso, porque también dice Malaquías, haya alimento en mi casa, como que Dios dice, contribuya con mi casa, que no esté en necesidad. Y esta es una situación que puede ser no ventajosa para la obra de Dios, porque que no nos desmembre este momento, sino que justamente a través de los medios que podemos seguir siendo sembradores alegres, gente que participa no solo porque ama la obra de Dios, porque quiere contribuir con la obra de Dios, sino porque además ama a Dios, ¿sí? Y amamos también y creemos en su palabra y en sus promesas, en las cuales estamos y somos parte de ellas cuando nos hacemos parte de algo tan importante como es esto, las ofrendas y los diezmos. Recuerden que lo estamos publicando con alguna frecuencia a través de las placas que estamos haciendo para esto también, para que se sepan de qué dos maneras, por lo menos por ahora dos, a través de las cuales podemos, aún desde nuestra casa, en el caso de Red Pago, la tarjeta de Mi Dinero, o también a través de Habitat, de la cuenta HabitatNet. Pero eso vamos a confirmar. Creo que también se pueden hacer transferencias para evitar ir hasta un mostrador, decimos, ¿no? Pero la verdad es que sería bueno en este momento, casi que de culto, ¿no?
poder accionar en eso, poder ya mismo, como que estando en la iglesia, Señor, aparto lo tuyo, aparto el diezmo, aparto la ofrenda, decíamos inclusive la buena costumbre para los que estábamos congregando siempre, martes, jueves, domingo, bueno, en esos días, sí, como que estuviéramos en el lugar, porque igual estamos siempre delante de Dios, bueno, tomar lo que es y sería nuestra ofrenda, la normalidad, y ya la apartamos para Dios, y ya hacemos el giro, ya hacemos el depósito, para que no falte en mi casa, dice el Señor, y yo abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré. Y si me permiten, voy a orar ahora para que Dios esté obrando en la economía de los dadores alegres, en todos, pero especialmente en los dadores y dadores alegres, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, porque si bien tú no necesitas nada y lo tienes todo, Señor, igual nos das, como siempre decimos, este ejercicio de dar, porque más bienaventurados dar que recibir. Queremos ser generosos y desprendidos de lo material, porque en definitiva, aún en momentos así más no lo vemos con claridad, Señor, que nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, y nada en sí es lo material, es solo para el uso y la buena administración, la cual queremos tener nosotros y hacer de esta manera, como lo dice tu palabra, apartando lo que es tuyo para ti a través de las ofrendas y los diezmos. Bendice a tu pueblo, bendice al dador alegre, Señor, en este momento de merma laboral, en este momento donde, Señor, radicalmente parece cambiar, Señor, toda la plantilla de funcionamiento de trabajo y de ingresos. Tú eres Dios proveedor, tú eres Dios que puede aún hacer manar agua de la piedra, tú puedes hacer que haya maná en el desierto, y eso es lo que creemos. Donde no hay, va a haber para tu pueblo, porque tú eres Dios milagroso en el tiempo de necesidad y de prueba, más todavía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bueno, hagamos eso ahora también. Dios nos está viendo y queremos que la obra de Dios no tenga carencias. Las cuentas de la obra continúan, y aunque así no fuera, continúa así nuestra obligación de amor de ser sembradores, dadores alegres. Y bueno, mantengámonos así como estamos en contacto. Recuerden que siempre estamos editando prédicas. Por ahora hemos estado estas 3 últimas con audio nada más. Estamos tratando de armar un poquito mejor las cosas para hacerlo con video. Pero igual lo más importante es que escuchemos la palabra de Dios. Les mando un abrazo grande, una felicitación especial para todo el liderazgo de la iglesia que se está poniendo la camiseta, están poniendo manos a la obra, porque es un tiempo de cerrar filas y de trabajar todos conjuntamente. Así que oremos los unos por los otros, por todo el liderazgo, y que bueno, que todos hagamos lo que se nos está mandando en deberes hacer según los 4 puntos. No se olviden de la fase 2 en la que estamos. Recuerdan cuáles son, ¿no? Estamos hablando de hacer la lista de oración, estamos hablando de hacer luego contacto personal con esas personas. Tercero, enviar los links de comunicación con las plataformas que tenemos evangelísticas, ¿sí? Lo que es la radio, lo que es el canal de YouTube, con todo lo demás, es decir, prédicas y programas de Más que Vencedores. Y bueno, y el 4 punto, hacerle seguimiento a la gente. Es bien fácil, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hacé tu lista de oración. Si no la hiciste, ojalá que ya la tengas hecha, si no, hacerla ahora mismo, como parte, diríamos, de un régimen, de un Dios que no es dictatorial, pero lleno de autoridad, sí, y que hay que obedecerle. Entonces, ese Dios grande y temible, bueno, hay que obedecerle, y hacé tu lista, ponete a orar fervientemente por tu lista de oración, hacé contacto con ellos, compartí los links, como te digo, y 4, así hacele seguimiento. Los líderes están trabajando en esto, supervisando en esto, controlando que esto lo haga todo el pueblo. Así que bueno, con ellos a seguir en este impulso hasta que todos lleguemos a quienes tenemos que llegar, que son muchos, y cuando nos reencontremos como iglesia seamos muchísimos más del último culto que nos habíamos visto allí hace unos domingos atrás en Santa Cena. Que Dios me los bendiga mucho, y bueno, será hasta cualquier momento. Vida abundante.
te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.